Vamos a seguir hablando de temas de corrupción. Ustedes saben que cuando un funcionario público hace un viaje oficial, que se lleva dinero de viáticos. Y después, cuando vuelve, tiene que justificar en qué gastó esos viajes y devolver el dinero que le sobró de los viáticos que utilizó en el viaje. El vicepresidente Amado Boudou realizó algunos viajes y ¿saben qué hizo? No solo no lo justificó, sino que además con esos viáticos incrementó su patrimonio para justificar en una causa que lo investigaban por enriquecimiento ilícito. Ahora lo volvieron a denunciar penalmente. Esa denuncia se agregó a la causa que investiga el juez federal Alier Lijo, que, reitero, lo investiga por enriquecimiento ilícito. Vamos a hablar justamente con el abogado denunciante, vamos a hablar con el doctor Alejandro Sánchez Calvarmaten. Doctor, muy buenos días, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Gracias por atendernos, doctor, y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿cómo es esto y qué delito concretamente se investiga? Porque quedarse con viáticos, ¿qué delito es? Bueno, les cuento, el artículo 260 y siguientes del Código Penal sí, prescribe graves penas e incluso sanciones pecuniarias respecto de la persona que dentro de un plazo se apropiare de dinero del erario público o no lo justificare. A lo que se le suma el hecho de que existe un decreto que es el 1906 del 2006, firmado justamente por el expresidente extinto Néstor Kirchner, que decía casualmente que dentro de las 72 horas de vuelto de un viaje oficial, o sea en el país o fuera del país, tenían que justificar, devolver o de alguna manera legitimar en qué se habían gastado el dinero llevado. En este caso puntual, como bien usted hacía una perfecta síntesis, lo que ha ocurrido es que este señor no solo por una torpeza defensista en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito, yo obviamente estoy diciendo una torpeza defensista porque está pretendiendo justificar o hacer un descargo exculpatorio recurriendo a la comisión de un nuevo delito, es decir, confesando la comisión de un delito, como en este caso, el que le acabo de señalar, para tratar de evadirse de la responsabilidad penal que le cabe en uno anterior. Usted sabe, doctor, que... Doble torpeza, porque primero se enriquece ilícitamente, y después cuando es invitado de alguna manera a justificar su patrimonio, como no le cierran los números, y le aclaro, no le cierran por 180.000 pesos. Los baches financieros y patrimoniales de este señor son de unos cuantos millones. Lo que ocurre es que en este pequeño detalle muestra a las claras cómo es la conducta de este señor, claro. Porque por 180.000 pesos, para tratar de ver cómo hacía, dijo, bueno, no, acá con los viáticos, pero los viáticos no son de él, los viáticos son del erario público, o sea que cualquier funcionario que no los utiliza, o utilizándolos, tiene que o documentarlos cómo los utilizó, o tiene que restituirlos al erario público, porque de lo contrario, todo el mundo sería de la misma manera. Claro que Ponta Cuarto, que es un arrepentido que usted debe conocer. Sí, de la causa del Senado, claro, coimas en el Senado. Exacto, en las coimas en el Senado. Él tuvo que justificar también en un momento un tema patrimonial de 30.000 pesos y casación en diciembre del 2010 en un caso análogo. Él dijo no, que eso provenía de viáticos y fue procesado y fue confirmado su procesamiento por casación. O sea que Boudou ni sus defensores no pueden desconocer que esto es delito, o sea, porque esto está prescrito en el Código Penal, o sea, claro. Y encima hay un decreto que nunca nadie lo mencionó porque estaba publicado en el boletín oficial y nadie recordó que existía. Y es una realidad, los decretos y las normas están para ser cumplidas. Por eso que cuando un funcionario comete todas estas cosas, como las que está haciendo este señor, que ya la verdad que parece un dálmata de las manchas que tiene, y aún sigue funciones, se va a China, vuelve, con total y absoluta impunidad. Usted sabe que el motivo, sí. Usted sabe, doctor, que usted recién hablaba de la defensa y me hizo acordar. Usted recordó como caso el tema Ponta Cuarto, el arrepentido en la causa de las coimas en el Senado en la época de la Rúa. Pero me hizo acordar a mí también a María Julia Zugaray, que ella, para justificar su incremento en el patrimonio en esa causa que se la condenó por enriquecimiento ilícito, ella habló de los sobresueldos. El cobro de sobresueldos del entonces gobierno menemista, ¿no? Sí, sobresueldos que no solo existían en ese momento, sino que siguen existiendo, como los sobres también a determinados
ámbitos judiciales del país siguen existiendo los sobres. Lo que pasa es que lo tapan porque todos están beneficiándose con eso, pero la realidad es que no puede haber un manejo tan arbitrario y autoritario, diría, de los fondos públicos cuando existen villas miserias, mucha pobreza. Y sinceramente, yo de hecho esta denuncia la tenía planeada desde hace por lo menos el principio de julio, y yo no la hice porque obviamente no me gusta que me traten de tildar sobre temas políticos, porque yo la verdad que yo trato de manejarme con absoluta independencia. De hecho, cuando he tenido que denunciar a otros funcionarios de otros partidos o de otro gobierno, lo he hecho también. Yo lo que trato de hacer... Ahora, doctor, ¿en qué quedan todas estas denuncias de corrupción? Porque normalmente quedan en la nada. Aclaremos a los oyentes que cuando usted habla de viáticos, no está hablando de viáticos de 200 pesos, de 1.000 pesos, no, está hablando de viáticos de 180.000 pesos, de 200.000 pesos, viáticos importantes, ¿no? Sí, le diría que en el caso de un vicepresidente los viáticos son en divisa, porque usted sabe que contra Europa no va con pesos, no lleva la tarjeta de débito. Pero ¿cómo? Señor, lleva euros, lleva dólares, pero ¿cómo? Se manejan así. ¿Y el cepo? No, pero ellos no tienen cepo, ellos pueden llevar lo que quieran, ¿no? Para ellos no va. Por eso le digo, hay muchas cosas, yo más allá de que yo respeto la política exterior, me parece bien que tiene que haberla y todo, yo ya estoy en desacuerdo con el cepo. Me parece que dar confianza es una manera no haría falta con confianza que exista un cepo. Doctor, la desconfianza es lo que hace que uno tenga que trabarlo el dinero. La causa por conexidad, por economía procesal o por lo que sea, quedó también en la causa en que se investiga Vudú por enriquecimiento ilícito, la lleva al hijo. Sí, exactamente. En realidad el vocablo es conexidad subjetiva. Ajá. Porque el mismo sujeto ya está como imputado por dos causas previas, la de Chicone y la de enriquecimiento ilícito. En la de enriquecimiento ilícito incluso la Cámara Federal hace 20 días confirmó el rechazo de su sobreseimiento, porque la defensa pidió el sobreseimiento. O sea, cometió dos hechos la defensa, hizo dos hechos relevantes en la causa. Uno, pedir el sobreseimiento, que se lo denegó el juez de primera instancia, y la Cámara Federal lo confirmó hace 20 días. Y después trató de justificar apelando a los viáticos, porque como es como agarrar el último que queda en el tarro, porque alguien no se sabe cómo se le ocurrió. Pero insisto, yo creo que fue porque no previó la situación de Punta Cuarto, que ya fue procesado y que la Cámara de Casación, que es la autoridad máxima penal en la Argentina, ya le había denegado un planteo similar. Más allá de que obviamente puede formularlo de otra manera, intentar modificar esa jurisprudencia o esa doctrina que a lo mejor le es adversa. Pero lo cierto es que es ridículo, porque existe un decreto que en la época de María Julia Sogaray no existía, y yo creo que, volviendo a la pregunta suya sobre cómo van a quedar estas causas, yo creo que la impunidad termina cuando culmina el poder, es decir, mientras existe un gobierno poderoso, los jueces se manejan de una manera que no debería ser así tampoco, le aclaro, ¿no? No estoy de acuerdo con eso, creo que deberían manejarse con independencia. Comienzan a investigar cuando se alejan de las funciones. Ahora, doctor, también es claro que, bueno, de hecho estamos investigando en este momento, hay un juicio oral que es sobornos en el Senado, que fue en el 2001, pero la pregunta que le hago es, 14, 12, 10, 14, 15 años para investigar causas por corrupción. Estas causas quedan en la nada, porque quedan prescriptas. Bueno, por eso nosotros, yo conjuntamente con un equipo de personas de la Universidad de San Andrés, estamos estudiando desde hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver con la imprescriptibilidad del delito de corrupción. Porque si bien no existe como corrupción dentro del Código Penal, ustedes saben que las distintas figuras que hacen al funcionario público es como que estuvieran cubriendo esa hipótesis de corrupción. Existen tratados celebrados con potencias extranjeras que tienen que ver también con el tema de la corrupción y que por el bloque constitucional ingresan por el artículo 75 y inciso 22 de la Constitución y por ende tienen también resguardo legal y constitucional en el país. Por eso es que creo que estas causas en realidad debieran ser imprescriptibles, justamente para que después no se tenga que beneficiar personas como Coan, por ejemplo, María Julia en una causa también. No, pero Coan fue absuelto. Sí, pero él había hecho un planteo de prescripción. Sí, es verdad. 4, no 1. La fiscal me dijo 4, no 1.
No, pero lo que quiero decir fundamentalmente es que todos apelan a los formulismos o claro, populismos absolutamente. para tratar de evitar... Bueno, pero la culpa la tienen ustedes, porque en realidad cuando dice todos, son ustedes los abogados defensores, los que utilizando chicanas procesales, Sí. son ustedes los que... Usted en parte tiene razón, yo le voy a comentar. El abogado en realidad tiene que utilizar lo mejor que tiene de sí, y obviamente su intelecto, su pensamiento, su montón de capacidades que no todas las personas la tienen en una misma persona, pero es cierto, mientras más capacidades tiene el abogado, más herramientas tiene para defender a su cliente. Mira, yo le voy a decir algo, yo no soy abogado, pero estudié Derecho mucho tiempo, y a mí en la facultad no me enseñaban eso. Ahora son creencias populares que se institucionalizó. A mí en la facultad me enseñaron que los defensores tenían que lograr una pena justa para su defendido, no una absolución. No, y ahora estamos defendiendo a narcotraficantes y son inocentes, y estamos defendiendo a violadores y son inocentes, estamos defendiendo a ladrones... Depende de qué lado uno se ubique en el mostrador. Nosotros creo que el derecho, como nos ha sido enseñado en la universidad, más allá de las opiniones, por supuesto, que hay que respetar, tiene en realidad un criterio técnico de defensa que obviamente tiene que contemplar los aspectos procesales, prescripciones, planteos, nulidades, etcétera. Que de hecho el estudio a mi cargo es experto en el tema, pero también nos toca también a veces estar del lado de la querella, y del lado de la querella estamos como del lado del fiscal y tenemos que desdoblar. Están del lado de los buenos. Y bueno, entonces yo al tipo que lo tengo enfrente y lo tengo que meter preso porque cometió un delito, voy a utilizar todas las herramientas para meterlo preso. Y si tengo que defender a un tipo que me dicen que hizo esto o aquello, yo no lo puedo juzgar, yo lo tengo que defender técnicamente, porque para eso sigo los mandamientos de Eduardo Couture, los mandamientos del abogado, y sinceramente creo que todos se merecen un proceso legítimo, justo, como el mismo el vicepresidente también. Ojalá él pudiera demostrar que todo esto está armado por los medios. Yo creo que es imposible, pero porque creo que abundan las inconsistencias. Pero si lo puede lograr, yo creo que va a ser un beneplácito para la sociedad ver que un vicepresidente pudo justificar su patrimonio y que, bueno, que no era corrupto. Yo desde ya aprovecho para comentarles, por si alguien quiere hacer un comentario sobre el tema de la imprescriptibilidad del delito de corrupción, que no me diga mucho ahora. No me diga que se va a mandar un chivo. No, el Twitter quería decir. Si bueno, dele. ¿Usted es joven? ¿Cómo es? Tengo 48 años. Claro, usted es joven y entonces está con el tema de esto del Twitter y el Facebook. Yo manejo mucho las herramientas sociales porque es la manera de, primero, que me veo comunicado con la gente. Segundo, escucho opiniones que a veces no son buenas, porque hay gente que me llama y me insulta, y por supuesto que hay gente que me llama y me felicita, pero acá no se trata de entrar en politismo. Yo lo que quiero simplemente es tratar de ver, porque cualquiera se puede equivocar, porque tengo un criterio errado en algo, o a veces le dan un comentario nuevo. Yo estuve el viernes en Mar del Plata, por ejemplo, y ahí estuve con gente que me estuvo comentando las últimas propiedades que compró Vudú en la calle Irigoyen, por ejemplo. Ajá. Y bueno, yo estuve recorriendo el lugar, pero no lo hice porque mi objetivo en Mar del Plata haya sido ir a ver eso. Yo fui por un tema legal, judicial, y bueno, estuve un rato y lo fui a hacer. ¿Cómo es su Twitter? Es @ASKAbogados, que es mi estudio. @AS de Silvia, K de kilo, abogado. Exacto, porque son las iniciales mías, Alejandro Sánchez Calvo Hernández, por eso que está puesto de esa manera. Pero vuelvo a decir, siempre nosotros tratamos de contribuir y lo hacemos de una manera ad honorem. Nosotros no nos rige ningún tema político, no es mentira. O sea, si bien puede alguno a veces llamar o tratar de involucrarse con nosotros tratamos de hacer nuestro trabajo, y todo lo que hacemos lo hacemos pro bono, en materia de denuncias ad hoc como las que hacemos, porque queremos nada más que tener un país mejor. Gracias, doctor. Le mando un abrazo y buen domingo. Le mando un abrazo y muchísimas gracias a usted, y felicitaciones para usted, el programa y la producción. Gracias. Era el doctor Alejandro Sánchez Calvo Hernández.